Tres cosas antes yo voy a comenzar. La primera es, creo que yo prediqué este mensaje hace un año más o menos, pero es un mensaje bueno. Y también es un mensaje de Steve Lawson, pero yo cambié un poquito. Y la tercera cosa es un secreto. Soy gringo, entonces lo siento con mi acento y mis palabras. Yo voy a tratar de pronunciar cosas correctas, pero espero que ustedes van a enfocarse en este mensaje más que mis palabras. Ok, oremos, hermanos. Dios, gracias que podamos estar aquí esta mañana para escuchar tu palabra. Dios, tu palabra es santa, es viva, es inerrante. Dios, ayúdanos a enfocarnos en este mensaje y cámbianos esta mañana. Te pido todo por tu gloria. Amén. Hermanos, vivimos en una época mala. De hecho, vivimos en un mundo oscuro. Y yo creo que hay muchos cristianos débiles. Nosotros somos débiles porque yo creo que nosotros no confiamos en la palabra santa, en la palabra viva, en la palabra inerrante. Entonces, esta mañana quiero hablar con ustedes sobre el poder invencible de la palabra inerrante. Ahora, la palabra inerrante significa que es sin ningún error, tal como registró en sus autógrafos originales. Entonces la Biblia es un libro perfecto en todo lo que se dice. Y Salmo 12, capítulo 12, versículo 6 dice, las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Es un libro impecable en todo lo que se dice. Y Salmo 119, versículo 140 dice, sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. O Proverbios, capítulo 30, versículo 5 dice, toda palabra de Dios es limpia, es decir, se ha puesto en fuego. No hay impurezas que queden. El oro puro y la plata de la verdad de Dios. De hecho, Jesús oró en Juan, capítulo 17, versículo 17, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Y la palabra verdad significa la realidad, las cosas como realmente son. Entonces, esto no quiere decir que aquello que la cultura o la población dice que algo es. No, es la realidad tal como es percibida por nosotros. Otra vez, la palabra verdad significa la realidad de las cosas. Por ejemplo, el pecado es lo que Dios dice es el pecado. Y la salvación es lo que Dios dice la salvación es. O el cielo y el infierno son los que Dios dice que es el cielo y el infierno. Y en Santiago capítulo 1, versículo 25, la Biblia se refiere como la perfecta ley. En Salmo 119, versículo 160, dice, la suma de tu palabra es verdad. Es decir, Dios es la verdad y por lo tanto su palabra es inerrante. En 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 2, la Biblia representa a sí misma como la leche pura de la palabra. Es decir, es sin adulterar, es sin adornos. Entonces, debido a que la palabra de Dios es inerrante, es por necesidad invencible. Debido a que la palabra de Dios es absolutamente pura, por lo tanto, es absolutamente poderosa. Y la palabra invencible significa incapaz de ser superado o moderado, incapaz de ser conquistado o debatido. Hermanos, tal es el poder sobrenatural de la palabra de Dios. Entonces, esta mañana vamos a Hebreos, capítulo 4, Hebreos 4, y vamos a mirar los dos versículos 12 y 13. Hebreos 4, 12 y 13. Okay, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta.
Bueno, versículo 12 dice, porque la palabra de Dios. ¿Es la palabra de quién? Dios. Entonces no es la palabra del hombre, o de la sociedad, o de la tradición, o de la religión. No, ha llegado a nosotros desde arriba. No se ha originado con nosotros o en este mundo. Ha bajado desde el trono de Dios. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Y la segunda cosa dice, la palabra de Dios es viva. Está viva, habla en este mismo momento. De hecho, en Hebreos capítulo 3, versículo 7, tenga en cuenta el tiempo verbal. Dice, así como dice el Espíritu Santo. Ahora, Él no dijo, así como dijo el Espíritu Santo en tiempo pasado, sino lo que se dice, o lo que dice el Espíritu en tiempo presente. ¿Okay? Este libro está vivo. Y ese es el énfasis que se hace en el idioma original. Ahora, escucha. El orden de las palabras es la siguiente en versículo 12. La primera palabra es vivir. Vivir por la palabra de Dios es. Se coloca en la posición enfática. Es como si el autor de Hebreos ha tomado un marcador amarillo y subraya la palabra viva. Entonces esto no es solo un libro antiguo, está vivo. De hecho, Jesús dijo en Juan capítulo 6, versículo 63, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y cualquier otro libro, en realidad, es un libro muerto, a menos que contenga la palabra viva de Dios. Y versículo 12 dice, la palabra de Dios es eficaz. Y la palabra eficaz en este verso es energés en el griego, y es de donde obtenemos la palabra enérgica. Entonces la Biblia está llena de energía. O este libro nunca está inactivo. Este libro nunca está cansado. Y nunca es indiferente, está activo. Entonces cuando usted compartir este libro, la palabra de Dios continúa funcionando. Como dijo este pastor, incluso después de que regreses a casa y vas a dormir, la palabra de Dios continúa llevando a cabo su trabajo en su pueblo. Bueno, dice versículo 12, es más cortante que toda espada de dos filos. Es el arma más fuerte en cualquier arsenal en el mundo. Otra vez, la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos. Se corta en ambos sentidos. O puede cortar y hacer un corte penetrante. Hermanos, eso es lo que la Biblia es. De hecho, dice penetra. En versículo 12 dice, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Este pastor dijo, este libro es tan afilado que penetra a través de las fachadas exteriores de los hombres y las mujeres. O corta a través de las excusas que sostendría. Se sumerge en la profundidad del corazón. Corta la esencia de la persona interior y llega al fondo de la vida de uno. Hermanos, cualquier otro mensaje humano es superficial. Pero este libro se precipita en la profundidad del alma de una persona. Se pone debajo de la superficie. Como este pastor dijo, no inflige una mera herida de carne, sino que se hunde en los órganos vitales dentro del corazón. Y versículo 12 dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahí está la suficiencia de la Escritura. Es capaz, hermanos, es más que capaz. Es capaz de juzgar o discernir. Y la palabra en griego es kritikos, y de la cual tenemos la palabra criticar o crítica. Entonces la Escritura es capaz de criticar a la perfección el corazón humano. Es capaz de juzgar el alma y dar el verídico divino. Es capaz de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y la gente se fija en las apariencias, pero Dios mira el corazón. Este pastor dijo, y es el ministerio de esta espada aguda de dos filos que es capaz de penetrar y juzgar lo que nadie más puede ver, lo que solo sabes de ti mismo, tal vez incluso lo que aún no te ha sido dado a conocer por la palabra.
y llega tan profundamente en las grietas de su alma que es capaz de juzgar los pensamientos, esos pensamientos e intenciones internas o secretas. Por ejemplo, los deseos internos, las ambiciones personales, los motivos de conducción o las actitudes más profundas. Hermanos, es capaz de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y así de gran nitidez es la palabra. Bueno, note al versículo 13. Dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. No hay criatura. Nadie en su congregación, en su ministerio, ninguna criatura escondido en su presencia. Y su aquí obviamente se refiere a Dios, que es omnisciente y conoce todas las cosas y ve en la vida del pensamiento de uno, o interno. Hermanos, no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están abiertas. Entonces, como este pastor dijo, y en este contexto lo que quiere decir es que Dios ve en lo profundo del corazón mucho antes que la palabra cortante perfore dentro del alma para eliminar las capas del corazón del hombre. Y mientras la palabra es ministrada, somos capaces de vernos como Dios nos ve. Somos capaces de ver algo de lo que Dios ve cuando Dios mira en las profundidades del corazón. Todas las cosas, acciones, actitudes, intenciones están abiertas debido al ministerio de la palabra de Dios. Y versículo 13 dice: antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y esta palabra para desnudas aquí es gimnos en griego, de donde obtenemos el término gimnasio. Esta persona dijo: en ese día, cuando ibas a un gimnasio para ejercitar, usted se quitaba ropa de modo que no habría restricciones, ni siquiera ropa que le impiden realmente ejercitarse. Entonces este versículo dice que es la palabra de Dios que nos desviste y nos desnuda ante un Dios santo y perfecto. Y se nos permite vernos a nosotros mismos por primera vez como Dios nos ve. Y este hombre dijo: la palabra de Dios despoja de todos los pretextos, excusas, encubrimientos y deja a la alma humana desnuda delante de Dios. Y dice en versículo 13: y abiertas. La palabra abiertas aquí significa tomar por el cuello o exponer la garganta al cuello de la víctima para matarla. Y este hombre dijo: se llevaban al cordero del sacrificio y giraban hacia atrás el cuello y el sacerdote rajaba la garganta. Hermanos, eso es lo que la palabra de Dios hace. Del golpe de la muerte al orgullo, a la justicia propia, la autosuficiencia, la autoadoración. Es la palabra de Dios que establece nuestra responsabilidad directa con Dios, ya que reduce en las profundidades del alma de una persona. Y como ese pastor dijo: nadie va a ser salvo aparte de tal convicción desgarradora y la exposición del alma ante Dios, que lo deja a uno en el sentido de la convicción de pecado y la necesidad desesperada y extrema en un Salvador en su gracia, realizar cirugía de corazón abierto y darle un nuevo corazón. Y eso es lo que sucedió en Pentecostés. De hecho, Pedro desenvainó la espada aguda de 2 filos y en Hechos 2, 37 fueron compungidos de corazón. Y dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Bueno, Santiago capítulo 1, versículo 23 dice: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, ese es semejante al hombre que mira su rostro natural en un espejo. Él está asemejando la palabra de Dios a un espejo. Y la pregunta es: ¿qué hacer con un espejo? Un espejo le da autoconocimiento. Un espejo le permite verse a sí mismo como realmente es. Un espejo le dice las cosas como son.
Un espejo da un fiel reflejo y la revelación de lo que hay en el interior. Entonces escucha nadie va a ser salvado hasta que se vean a sí mismos por lo que son. Y este pastor dijo, y nunca nadie será santificado sin mirar a la ley perfecta de la libertad y ver dónde es necesario que haya mejoras y correcciones. Hermanos, la Biblia es un espejo que revela. De hecho, cada versículo es un espejo que revela. Como este pastor dijo, si puede hablar de la cultura y la sociedad y dar reseñas de libros y citar poemas y hablar de programas de televisión y películas y se tiene el efecto opuesto. Cuando sostiene la palabra como un espejo, su pueblo se ve a sí mismo y ven a su gran necesidad de la gracia y vienen a Cristo. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23 dice, pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. ¿Qué es eso? Regeneración soberana o regeneración monarquista. Dios actúa sobre el alma espiritualmente muerta. El nuevo nacimiento es la vida de Dios en el alma de un hombre. Es el alma espiritualmente muerta, ahora convirtiéndose en el receptor de la vida de Dios. Hermanos, una persona se convierte en una nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y este pastor dijo, usted ha recibido una nueva vida en Cristo totalmente diferente a cualquier cosa que haya experimentado hasta este punto. De hecho, es la vida eterna en el alma. Y el cielo viene a nosotros antes de que nosotros vayamos al cielo. Y ese hombre dijo, así es como usted nació de nuevo, no de simiente corruptible. Una simiente corruptible solo puede reproducir una vida de su propia especie. Entonces la vida eterna viene de una semilla que es viviente y permanece. Y la semilla es la palabra de Dios. Este hombre dijo, se trata de vive y permanece, nunca perece o muere, y de manera que produce una vida que nunca perece o muere. De hecho, Jesús dijo en Juan 11, capítulo 11, aunque muera, vivirá para siempre. Escucha lo que dijo este pastor. Esto es lo que es cierto acerca del ministerio. Se cosecha lo que siembra. Si siembras un mensaje mundano, vas a sembrar una iglesia mundana. Si siembras humanismo secular y psicología popular y pensamientos filosóficos, y experiencias personales y comentarios políticos, cosecharás una iglesia inconversa. Pero si usted siembra la palabra viva y permanente de Dios bajo los auspicios de la soberanía de Dios, quien puede causar que la semilla germine, tendrá una iglesia regenerada. Esa es la verdad. Bueno, 1 de Pedro, capítulo 2, y versículo 2, es la leche que nutre. Y este pastor dijo, una vez que uno ha sido soberanamente regenerado por el Espíritu Santo, haciendo que la semilla de la palabra brote con vida, en 1 de Pedro 2 habla sobre el crecimiento espiritual de la persona que ha nacido de nuevo. De hecho, 1 de Pedro 2, capítulo 2, versículo 2 dice, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Hermanos, ahí está la inerrancia de la palabra de Dios, la leche pura. Y este hombre dijo, el desarrollo espiritual de nadie va a avanzar más allá de la ingesta de la palabra de Dios. Ninguno de nosotros será avanzar más allá de la medida de la palabra de Dios que fluye en nosotros como la leche. Y también dice en el versículo 2, para que por ella, los medios de la palabra de Dios, podamos crecer, desarrollar, madurar, avanzar, aumentar en piedad. Y esta persona dijo, la palabra debe ser asumida y digerida y produce huesos fuertes espiritualmente y corazones sanos y un sistema inmune fuerte que es capaz de luchar contra las enfermedades espirituales. Y Salmo capítulo 119, versículo 9 dice,
¿Cómo llevará al joven una vida íntegra? A guardarla según tu palabra. Y el Salmo 119, versículo 11 dice, tu palabra he atesorado en mi corazón para no pecar contra ti. Entonces, hermanos, tenemos que poner la palabra de Dios en nuestro corazón. Ahora, recuerda a Jesús en el desierto. Al final de 40 días y 40 noches están las 3 tentaciones climáticas mientras el diablo lanza artillería del infierno contra el Hijo de Dios sin pecado. Y Jesús dijo que escrito está. Entonces, con cada avance, ese hombre dijo, Jesús desenvaina la espada del Espíritu y repele los avances y las tentaciones de Satanás por la palabra de Dios. Así es como usted y yo permanecemos fieles en nuestra búsqueda de la santidad, por la gracia de Dios y por la palabra de Dios. Y Salmos 119, versículo 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hermanos, sabemos que vivimos en un mundo oscuro y se está convirtiendo en más oscuro por el momento. Entonces, como este pastor dijo, hay muchos peligros y trampas que amenazan la seguridad de todos los que viajan el camino angosto que lleva a la vida. Muchos viajeros han sufrido desastres en su camino a la gloria. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo oscuro. Y como este hombre dijo, necesitamos luz. ¿Para qué? Para guiar nuestra manera de ver las curvas de la carretera y los peligros que están al acecho allí para nosotros. Hermanos, la palabra de Dios es lámpara que da luz necesaria para todos los viajeros. Y esto no es una opción para algunos de nosotros, no, es una necesidad para cada uno de nosotros. Y la luz brilla más brillante en la hora más oscura de la noche. Como este hombre dijo, y esta lámpara de la palabra de Dios nunca ha brillado más brillante que en este mismo momento, ya que vivimos en una generación adúltera y pecadora, en tiempos que no tienen precedentes en muchos niveles. Es la palabra de Dios que brilla la luz en nuestro camino. De hecho, Proverbios 6, capítulo 6, versículo 23 dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. El Salmo 19, versículo 8 dice, el precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. Y segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces, hermano, la luz brilla mientras abrimos el libro, la palabra de Dios. Y la gente ve con una cosmovisión cristiana, dijo esta persona, a través de una lente cristiana. Y ven ahora con la luz que brilla en una época oscura. Otra vez este Salmo dice, tu palabra es lámpara a mis pies. No es la cabeza, los oídos o el corazón, sino los pies. Y presupone que se entra en la cabeza, o por los ojos, o por los oídos, y se presupone que esta luz ha brillado en el corazón. Pero no se detiene allí, no es real hasta que afecta a los pies. Entonces, lo que aprendimos debemos vivirlo. Hay que ponerlo en práctica. Y usted debe ser un portador de la antorcha, y yo también. Y dice este hombre, no sabemos cómo vivir nuestras vidas, pero la Biblia brilla en el camino delante de nosotros para exponer las formas peligrosas y equivocadas que podríamos tomar e iluminar el camino correcto. Y Charles Spurgeon dijo, todo en el sistema ferroviario depende de la exactitud de los símbolos. En el camino al cielo debemos tener señales infalibles, o las catástrofes serán mucho más terribles. Y solo una fuente que da señales infalibles y una guía infalible, la luz de la palabra de Dios. Entonces este púlpito debe ser el lugar más brillante de la ciudad que atraviesa la oscuridad. Bueno, yo voy a concluir con Jeremías, capítulo 23 y versículo 29. Jeremías 23, 29.
Dice, ¿no es mi palabra como fuego, declara el Señor, y como martillo que despedaza la roca? Esa es una pregunta retórica, y la respuesta de la cual es tan obvia que Dios ni siquiera la contesta. Y usted sabe la respuesta, yo también. Es una poderosa forma de comunicación. Esta no es una pregunta, que es una declaración. Ahora, este fuego que consume y quema todo aquello con lo que entra en contacto, que es resistente a la palabra de Dios. Y esa persona dijo, en este contexto más amplio, en este capítulo, la referencia es a los profetas que profetizan falsamente y hablan del engaño de su corazón, que hacen que el pueblo de Dios se olvide del nombre de Dios, que relacionen su sueño, que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Hermanos, Dios está en contra de estos profetas. Y Dios castigará a estos profetas, y no solo los profetas, y todos los que siguen su mensaje abominable. Entonces Dios mismo es fuego consumidor. Y la palabra de Dios es como un fuego. Y Dios promete juicio y consumirá todo lo que no está edificado sobre la roca sólida, que es su palabra. En Jeremías capítulo 5, versículo 14 dice, He aquí, pongo mis palabras en tu boca por fuego, y a este pueblo por leña, y los consumirá. Y dijo este pastor, Él consumirá toda incredulidad y traerá un fuego del juicio para todos los que no se volverán a Jehová, se arrepientan de sus pecados y creen en el Señor Jesucristo. Bueno, Jeremías capítulo 23, versículo 29 dice, No es mi palabra como martillo que despedaza la roca. Obviamente esta es otra pregunta retórica, y la respuesta de los cuales es sí, amén. Es una declaración de que la palabra de Dios es como un martillo que despedaza la roca, o una roca. Es como un mazazo. De hecho, este hombre dijo, un pequeño hombre débil de pie en un púlpito con un martillo, y traen la fuerza de la palabra de Dios para dar sobre el corazón que es resistente, y despedaza el orgullo, y aplasta y destruye la justicia propia. Y en este versículo la roca es de los falsos profetas mencionados en los versículos anteriores y siguientes, junto con los que están en alianza con su mensaje. Ellos son cabeza dura, duros de corazón, incircuncisos de corazón, que tienen un corazón de piedra resistente a la verdad de Dios. Hermanos, sus vidas y sus corazones son insensibles a las cosas de Dios, y son espiritualmente muertos como una roca. Y este pastor dijo, ¿cómo alguna vez serán llevados ante la humildad, ante el trono de la gracia, por esta arma invencible, la palabra de Dios, que rompe toda resistencia en el día del poder de Dios? Hermanos, este martillo, la palabra de Dios, es más duro que el corazón más duro, la frente más gruesa, el alma pedregosa, la mayor incredulidad como una roca. Bueno, este pastor dijo, ese es el martillo que administra el golpe de muerte a uno mismo y rompe la autoconfianza, y trae a un hombre o una mujer a un lugar de humildad ante Dios para invocar su nombre clamando por la gracia y la misericordia que él o ella necesita. Hermanos, este es el poder invencible de la palabra inerrante. Oremos. Bendito Padre, gracias otra vez por este día y por cada persona que está aquí esta mañana. Dios, sabemos que tu palabra es viva, es santa. Dios, es inerrante. Y ayúdanos a confiar en tu palabra, en todas tus palabras, Dios. Y te ruego, Dios, que vamos a salir a esta iglesia hoy y pensar acerca de este mensaje y poner tu palabra en práctica. Te pedimos todo por tu gloria. Amén.